Hola a todos, buenas tardes. Gracias por las amables presentaciones. Han tocado aspectos relevantes el doctor Carrillo Esper y el doctor Gómez Almaguer. Eh, Mi labor será hacer un vuelo de pájaro en los siguientes 12 a 15 minutos sobre cuál es el estado actual del mieloma múltiple en México. Estos son mis conflictos de interés. Y ya se ha mencionado que el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica maligna caracterizada por la proliferación de células plasmáticas citogenéticamente y yo agregaría molecularmente heterogéneas en la médula ósea. Además de esta proliferación clonal de la médula ósea, viene acompañada por otras características clínicas, como ya se ha mencionado. Es una enfermedad de diversas manifestaciones, pero eh, se caracteriza básicamente por lo que llamamos CRAB desde el punto de vista clínico, y no es otra cosa más que la unión de las primeras siglas en inglés relacionadas con hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Además de otros biomarcadores de malignidad, como las cadenas libres, el involucro clonal y las lesiones óseas en los pacientes. Es necesario contrastar los datos que tenemos en México con datos de alguna forma más estructurados, como son los datos de los Estados Unidos. No se puede hacer una comparación sin tenerlos a la mano. Y en ese país, el mieloma múltiple ocupa el lugar 14º en la incidencia o en la presentación de nuevos casos, y más o menos representa por ahí del 1.7, 1.8 de los nuevos casos de cáncer a nivel global diagnosticados en ese país. La mediana de presentación en los Estados Unidos es más o menos de 69 años. Como lo ven en estas gráficas, es extraordinariamente raro antes de los 44 años, y empezamos a notar un incremento a partir de los 55 años y una disminución después de los 84 años. Es importante señalar que en el instituto nuestros datos señalan que la mediana de edad al diagnóstico es de 62 años, con esos rangos de presentación. Y también algo que es importante señalar y que hemos visto en otras entidades que también hemos platicado ya, como la leucemia amiloide crónica, al menos el 45% de nuestros pacientes son menores de 60 años de edad cuando llegaron al instituto. El doctor Gómez Almaguer ha hecho hincapié en la supervivencia, y aquí tenemos las gráficas por años. Pero algo que quiero hacer notar es que si bien la incidencia viene en incremento, o hemos notado un incremento muy probablemente asociado a diagnósticos más oportunos y mejores diagnósticos, esta incidencia se ha incrementado. Pero observen cómo la mortalidad se ve claramente yendo hacia la baja, y contrasta claramente con aquella diferencia entre incidencia y mortalidad que teníamos en los 90s, con la incidencia y mortalidad que tenemos del año 2018 a la fecha. Esto hace que pues no pueda yo dar mi conferencia sin que tenga que cotejar o contrastar estos datos con uno de los países cuyas estadísticas tenemos a la mano, y que está dentro de los países con una atención, con una mortalidad relacionada con su incidencia de las mejores que tenemos en el mundo. Más tarde regresaré a esta gráfica. Observen cómo la mortalidad también en ellos es alrededor de 58% a 5 años, lo que hace que hayamos ganado en cuanto a
el tratamiento y supervivencia de estos pacientes, cuando menos en algunos países. A nivel global, México se encuentra con la proporción de nuevos casos, o lo que llamamos incidencia, entre 1 a 1.8 por 100,000 habitantes, como se puede ver en este mapa. Eh, eh, este mapa global lo que intentó pues fue hacer obtener los datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y del Fondo Monetario Internacional para ver cuál era la situación de varios tumores, pero en esta publicación en particular sobre mieloma múltiple, y lo que encontraron es que la relación incidencia o mortalidad de incidencia se asoció de manera sólida con el acceso a los medicamentos, a la calidad de los servicios de salud, y resulta obvio que apoya la implementación para esfuerzos internacionales para mejorar la salud, específicamente en el área del mieloma múltiple. Y esto va a ser relevante porque México, desafortunadamente, cuando menos en estos datos, está localizado en una situación de desventaja. ¿Sabemos por qué viene esa desventaja? La verdad es que no está muy claro. México participa activamente con con otros países de América Latina, y por ejemplo, en este estudio en el cual México participó que a través de 6 centros mexicanos, incluyendo el Instituto Nacional de Nutrición con la doctora Débora Martínez, el Hospital General con Cristian Peñafiel y el Centro Médico La Raza con el doctor Jorge Vela, entre otros, para tratar de tener algunos datos. Este estudio no se hizo exactamente para determinar las características clínicas o las características epidemiológicas, fue más bien de recolección. Fue un estudio retrospectivo, observacional, de revisión de expedientes. Se revisaron o se lograron conjuntar 1,103 pacientes que se diagnosticaron entre el 2008 y el 2015, y el objetivo fue, en realidad, revisar las tendencias de los patrones de tratamiento, acceso a cuidados de salud y evolución clínica, y fundamentalmente ver la tendencia del uso de la talidomida antes y después del trasplantes, de trasplantes, pero no fue un estudio realmente epidemiológico como tal. En México ya específicamente tenemos este antecedente del cáncer en México, que el objetivo fue básicamente analizar la incidencia y la mortalidad de 28 tipos diferentes de cáncer, y estratificarlos de acuerdo a marginación, grupos de edad, etcétera, en las fechas señaladas. Aquí la metodología fue utilizar estudios de la carga global de enfermedades del 2013 y reportar los datos. En este estudio, y si me permite mover un poquito esto, en este estudio, el mieloma múltiple en México ocupó el lugar número 26, con una incidencia de 1.5 por 100,000 habitantes, para un número total de casos nuevos de 1,411. Ahí están las relaciones entre hombres y mujeres. En todas las estadísticas se muestra una incidencia mayor en los hombres que en las mujeres, y una mortalidad en realidad elevada de 975 casos totales. Déjame quitar esto de aquí. Porque ya se atoró mi... Ok. Más recientemente, Globocan ha publicado también los datos en México. Estos son de los principales tumores en México, y observen cómo en este estudio publicado con los datos del 2020, ponen al mieloma múltiple con una incidencia de nuevos casos de 2,390 para la incidencia de 1.2% de todos los tumores que se presentan en México. El mieloma múltiple está localizado aquí en esta tabla. La pueden ver, déjenme ver si puse, no. Más o menos ocupa, es que no alcanzo a ver, perdón.
creo que es el lugar 19, si mal lo recuerdo, con una incidencia de nuevos casos de 1.2 por 100,000 habitantes y una mortalidad de 1,538 pacientes en números absolutos para una presentación de 2,390. O sea que estamos hablando de una mortalidad en realidad bastante, digámoslo así, no despreciable. Es difícil hacer realmente alguna comparación fuera de estos datos. Aquí les puse algunos estudios que se han hecho, incluyendo a México, pero en los que en realidad es difícil extraer la información porque los objetivos han sido diferentes. Por ejemplo, el estudio de Hungría, este estudio, Hungría se llama, es Bania, Hungría. Fue este estudio que les acabo de presentar, es observacional, revisión de expedientes, con 7 países de Latinoamérica, incluyendo México, como los he dado, y lo único que he podido obtener desde el punto de vista epidemiológico, pues son las relaciones hombre-mujer, la mediana de edad a la presentación y los estadios clínicos a la presentación. Si ustedes revisan con cuidado esta tabla, verán que no hay una relación en realidad muy coherente entre todos esos datos, porque, por ejemplo, también el estudio de Bojalil Álvarez en Puebla fue un estudio observacional, poblacional, que básicamente lo que buscaba o el objetivo era la supervivencia global de personas con mieloma múltiple a los 5 y a los 10 años y su relación con que se habían recibido trasplante o no, de tal forma que fue un grupo especial el que estaban buscando y no fue una población general. Lo mismo ocurre con el del doctor Jorge Vela, en el que se reunieron 13 centros en México, pero era un grupo específico para evaluación de cómo se daba o cuáles eran los patrones para prescribir daratumumab. O sea, era un grupo reducido, no era todo el grupo de mieloma múltiple de estas instituciones. 2 estudios del Instituto de Nutrición de Fabián Amador y de Omar Vargas, también son estudios observacionales, pero si ustedes observan ahí a todas luces, se ve que el estudio de Fabián Amador muestra 28 pacientes porque su idea era solamente ver aquellos pacientes que habían recibido talidomida dexametasona y ver cómo les había ido, pero pues reportan esos datos. Vargas, Omar y Christian Bourlon juntaron un poco más de pacientes, pero lo que querían ver ellos en realidad era analizar el impacto de las características socioeconómicas y las comorbilidades para iniciar el tratamiento y para ver si esto influía en la selección de los medicamentos, de tal forma que también es un estudio limitado y probablemente el más interesante sea el de Ramiro Espinosa Zamora. Y digo interesante porque, en mi opinión, adolece de algunas situaciones. Fue publicado en la Gaceta Mexicana de México, y lo que hicieron fue revisar los sistemas de salud públicos y privados en el 2015 y revisaron anuarios, informes estadísticos, informes de estadísticas de morbilidad y hospitalización del Sistema Nacional de Información, estadísticas de salud de las instituciones privadas, del INEGI, de la Dirección General de Información en Salud para ver las muertes por mielomas, y hicieron un esfuerzo importante para tratar de determinar cuál fue la situación o cuál era la situación del mieloma múltiple en el 2015, y dentro de lo rescatable, pues ellos citan aproximadamente en una N de 2,569 casos, que son los casos prevalentes. O sea, aquí pudo haber casos repetidos, o es la prevalencia de 2,569, y los casos nuevos, o sea, la incidencia que ellos encontraron fue de 1,407 para una tasa de 1.6 por 100,000 habitantes, lo cual coincide con Globocan y de alguna forma coincide con los datos internacionales que les mostré que se publicaron en The Oncologist, con una relación hombre-mujer nuevamente en favor de los hombres. En favor es un decir. Y observen cómo los casos prevalentes de 1,253 hombres, mujeres, están desglosados
en esta tabla. Los pacientes que se hospitalizan son un buen número de ellos, 2.766 hospitalizaciones reportadas o recolectadas en el 2015, y observen también el número de muertes no despreciables. En la parte de abajo están las tasas de estas situaciones en ese año en México. Hacen hincapié en que el principal problema son los pacientes mayores de 60 años. Yo me iría un poquito más atrás, a partir de los 50 años, cuando menos con estos datos, parece ser ya un problema, ya que entre los dos suman un porcentaje de prácticamente el 70% de los casos, con el mayor número de atenciones, así también el mayor número de casos de hospitalizaciones en México, tanto en el sector privado como en el sector público. El doctor Gómez Almaguer también señalaba, además, bueno, de los casos absolutos, en este estudio, la mayor parte de los pacientes ya venían con una enfermedad avanzada, cuando menos por el índice pronóstico internacional, se quejaban principalmente de dolor óseo. Los estudios del laboratorio mostraban principalmente anemia, hipercalcemia. Ya para concluir, como ven, en realidad la información es, en México hay que tomarla a cuentagotas. Algunos estudios son útiles para tratar de darnos una idea. El doctor Gómez Almaguer citó en alguna ocasión que la información puede no ser la mejor del mundo, pero se han hecho esfuerzos para obtener una información demográfica de la incidencia de mieloma múltiple en México. El reporte latinoamericano, y los cito tal cual, señala que los pacientes en este estudio fueron una muestra por conveniencia de 30 clínicas participantes, y debido a que el estudio no fue una corte poblacional, no puede representar patrones de práctica convencional. Otro de los estudios también señala como una conclusión que la epidemiología del cáncer en México presenta patrones regionales complejos, depende de la edad, depende del género, depende de la situación socioeconómica, del acceso a la salud, por lo cual ellos señalan que es vital la creación de un registro nacional para mejorar el seguimiento y la evaluación de intervención preventivas y curativas. Y finalmente, en el estudio de Ramiro del Instituto Nacional de Cancerología, señala lo que todos sabemos y lo que es mi conclusión final: se requieren herramientas novedosas, se requiere personal con interés, con energía para realizar estos grandes estudios epidemiológicos, saber dónde estamos parados y poder establecer las estrategias necesarias para ir mejorando día con día y tener un parámetro de referencia para que se pueda tener a futuro y darnos cuenta de si hemos avanzado o no, como lo han hecho otros países en el mundo. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.